Este 2025, el corazón de la medicina interna late en una ciudad vibrante, llena de historia, tradición y modernidad. León, Guanajuato, te abre sus puertas. Reconocida por su hospitalidad, su inigualable gastronomía y su riqueza cultural, León será el escenario perfecto para nuestro encuentro más importante del año. Del 19 al 22 de noviembre, en el Centro de Convenciones Poliforum León, recibiremos a médicos internistas de todo México y de diversas partes del mundo. La edición número 48 de nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna contará con la participación de destacados profesores nacionales e internacionales, mismos que compartirán conocimientos, experiencias y los más recientes avances en nuestra especialidad. Será una oportunidad única para actualizarte académicamente, fortalecer tu desarrollo profesional y crear vínculos que trasciendan en tu práctica médica. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este gran encuentro. Nos vemos en León, Guanajuato, del 19 al 22 de noviembre. Agenda la fecha. La cita es en Poliforum León. Regístrate hoy en nuestra página web www.cemim.org. Vive León diferente. Vive León con CEMIM. Buenas noches, es un gusto que como cada miércoles nos acompañen en estas sesiones del Colegio de Medicina Interna de México. Y el día de hoy tenemos un tema bastante actual, muy interesante y que sin duda lo llevaremos de la mano de un experto. Hablaremos sobre el trastorno dismórfico corporal y las redes sociales. Para esto es el doctor Rommel Francisco Castañeda quien nos hablará al respecto. El doctor Rommel es médico con especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, un amplio currículum en cuanto a publicaciones, asesorías de trabajos. Él es jefe de quirófanos en el Hospital Ángeles Roma, es médico adscrito al Hospital de Alta Especialidad de los Servicios de Salud de Pemex. Ahí mismo es profesor de posgrado de la especialidad de cirugía plástica y estética y además es profesor adjunto del Fellow en cirugía estética facial y busto con el doctor José García de la Universidad Panamericana. Sin duda, un experto que nos llevará de la mano para el día de hoy. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes en el
Colegio Mexicano de Medicina Interna. La doctora Rojas, un agradecimiento a ella, que fue la que nos invitó a dar este tema, un tema en auge y en aumento, que es este trastorno dismórfico corporal y relacionado a las redes sociales. Yo soy Rommel Castañeda, soy cirujano plástico, estoy en el Hospital Ángeles Juárez y les comparto un poco mi experiencia, 17 años en esto. Y pues muy bien, antes de entrar en el tema como tal, quiero ponernos un poco en contexto evolutivo, porque el ser humano realmente no ha cambiado nada, pero todo nuestro entorno, la tecnología sobre todo y redes sociales, han aumentado en los últimos años a gran velocidad y con la inteligencia artificial, pues más. Un poco más de antecedente rápido, el ser humano empieza como Homo habilis hace 2.4 millones de años y pues él realmente utilizaba simplemente algunos instrumentos líticos, como piedras, etc. Posteriormente es Homo erectus, hace 153.000 años. En Indonesia es donde se describe, donde ya comienza a caminar el ser humano. Y posteriormente lo que conocemos en la actualidad, que es el Homo sapiens, es decir, razonaba ya y comenzaba con las diferentes habilidades que vamos a describir. Y esta evolución es lo que nos permite adquirir diferentes cualidades, inteligencias, que hoy en día, pues esto está en decadencia y pues ahora vamos en vez de evolución hacia adelante, es una involución. El primer revolución importante que quiero aquí nada más aclarar o traerles aquí en la plática es esta revolución cognitiva. Es la primera revolución donde el Homo sapiens comienza a transmitir a través del lenguaje absolutamente todo, incluso lo que no existe. Y es a partir del lenguaje donde se inventan pues, cosas, el mito, las ficciones colectivas, es decir, entre diferentes seres humanos se platicaban diferentes ficciones y se las creían. Y estos relatos imaginarios, pues no existían el dinero, no existían las leyes ni los derechos humanos, crea estas creencias compartidas que hace posible esto, que es la cooperación humana en gran escala, y esto hace que con eso se crean tribus, religiones, iglesias, ciudades, imperios, que es lo que conocemos hoy en día. Es decir, del simio insignificante pasamos a los amos del planeta. Muy bien. La siguiente revolución importante es la revolución agrícola, y esta revolución que se hace tan solo 10.000 años, pasa el ser humano de ser cazador, de ser nómada, a ser ya sedentario. Es decir, empieza el inicio de la esclavitud del ser humano, domestican las plantas, hay la explosión demográfica, comienzan los grupos elitistas y por ende también las enfermedades a estar ya conglomerados todos los seres humanos en un solo lugar. Posteriormente ya la revolución industrial, las máquinas, la revolución científica, medicamentos, etcétera, y actualmente lo que estamos viviendo, la revolución tecnológica. Me fui muy rápido, pero es importante ver lo de la revolución cognitiva y la agrícola, porque finalmente las demás revoluciones han sido revoluciones de nuestro entorno, no tanto el ser humano. Muy bien. Pues las redes sociales. Las redes sociales hoy en día, casi más de la mitad de la población en el mundo tiene acceso a ellas. Las redes sociales han crecido en los últimos años. Las más comunes que ustedes conocemos, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, etc. Existe una relación diferente en los diferentes países que tienen estas redes sociales. Y en específico, ahora sí, la cirugía plástica estética en hombres y mujeres, en una encuesta realizada en 2018, las cirugías que más se realizan en ese entonces eran la blefaroplastía, rinoplastía, aumento de mama, elevación de senos, abdominoplastía y liposucción en mujeres. Y por otro lado, en hombres, que es un 10-15% de las cirugías que se realizan en el mundo, autoplastía, blefaroplastía, rinoplastía, ginecomastia, abdominoplastía y liposucción. Obviamente estas
cirugías han ido en aumento, como ahorita les voy a mostrar más adelante. Y bueno, en proporción guardada, Estados Unidos es el número 1 en cirugías plásticas. En proporción guardada me refiero a territorio y número de población. Y Brasil y posteriormente México. Si pueden ver, pues México es el tercer lugar. En proporción guardada, pues tenemos gran cantidad de cirugías plásticas, estéticas sobre todo. Y bueno, el ISAPS, en el último reporte del 2023, comenta o reporta que hay un aumento de casi el 20% de las cirugías plásticas y procedimientos tanto quirúrgicos y no quirúrgicos. Pues muy bien, entrando ya en el tema de lleno, que es el trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal es uno de los trastornos psiquiátricos más graves, especialmente por su morbilidad y la mortalidad que tiene. Más adelante vamos a ver los detalles de esto. Este se parece muy bien con un paciente con trastorno corporal y relacionado a las redes sociales, se catapulta todo lo que ellos ven en su cuerpo, gracias o mal al Zoom, al YouTube, al TikTok, al Instagram. Entonces, este tipo de pacientes, que es un diagnóstico que es una patología, perdón, que tiene realmente alrededor de 100 años, perdón, un poco más de 100 años, es un trastorno que pues va prácticamente en aumento. Es Enrico Morselli, por ahí de 1890, donde describe un trastorno que es la dismorfofobia. Llama la atención aquí en Italia. Como ustedes saben, Italia pues es un país pionero en muchísimas cosas: derecho romano, tecnología, autos, belleza, moda, etcétera. Hoy día muchas marcas son italianas, y pues es aquí donde comienza este tipo de trastorno, y es Enrico Morselli quien lo empieza a describir en las sociedades, pero no es hasta 1980 cuando lo describen ya como el trastorno dismórfico corporal. Integran al DSM-3, y en el DSM-5, en la versión 5, asocian ya a un trastorno obsesivo compulsivo. Pues muy bien. Como definición, este trastorno es una preocupación persistente, un defecto físico mínimo o poco apreciable por los demás, pero esto hace un procesamiento visual que impide al paciente contextualizar realmente un detalle, una imagen, es decir, exacerban los detalles, los exageran, y ya con un trastorno mental pues lo distorsionan, y esto trae como consecuencia pues que afecte la vida social en los pacientes y laboral, ya que pierden mucho tiempo, invierten dinero, tiempo en este trastorno. Pues muy bien, el rey del pop, que también era el rey del trastorno dismórfico corporal. Esta es una imagen realizada por inteligencia artificial de cómo estaría hoy a sus 60 y tantos años, y lo que quiero nada más traer aquí a colación de que Michael Jackson tuvo más de 20 cirugías en la nariz, y pues era una persona que estaba obsesionada con su cara, su cuerpo, su vida, y todo a partir de ciertas alteraciones o abusos que hubo en su infancia, y esto generó este trastorno. Pero bueno, es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Cuál es la estadística de este trastorno? Este trastorno de dismórfico corporal, realmente no hay un dato mundial. Hay publicaciones en Estados Unidos, Japón, Turquía, y sobre todo relacionado a diferentes especialidades como dermatología, cirugía plástica, cirugía reconstructiva, donde reportan entre pues, el 7.1, 20%, pero bueno, en realidad es una patología subdiagnosticada. Se dice que en la población adulta es cerca del 2%, más en adolescentes. El 13%, incluso en algunos artículos reportan hasta un 20%, son los pacientes de cirugía plástica. La mayoría de los pacientes reportan cirugías de rinoplastía, cirugía de abdomen o cirugía de busto, también en cirugía ortognática, pacientes que quieren dientes perfectos, y también muchos los pacientes que tienen problemas relacionadamente a la adolescencia de acné son los pacientes que tienen este tipo de trastorno.
Muy bien, ¿cuál es la causa? Pues realmente no hay una causa como tal. Hay muchos estudios que dicen que tiene un factor genético, 20% existe una relación con un familiar de primer grado, algunas deficiencias de dopamina, serotonina, algunas lesiones frontotemporales. En algunos estudios de resonancia magnética con marcadores se ven déficits cerebrales de la región parietal y esto pues, hace una, una alteración en la percepción corporal. También alguna asimetría del núcleo caudal crea este tipo de trastorno. Sin embargo, no hay algo a ciencia cierta de esto. También factores psicológicos, que es, pues, yo creo que la raíz de este tipo de trastorno. Una teoría psicoanalítica dice que pacientes que tuvieron alguna conflicto emocional sexual a temprana edad, factores cognitivos, por ejemplo, sobre todo artistas plásticos, donde comienzan a tener una obsesión con las simetrías, con el cuerpo, etcétera. Y también factores de comportamiento, reforzamientos de apariencia física, y esto, sobre todo en las redes sociales, es cuando, y ahorita van a ver, se incrementa muchísimo este tipo de trastorno. Los factores socioculturales también son causa de este trastorno dismórfico. Crecer en familias críticos con padres narcisistas, padres negligentes, burlas en las escuelas, que estas burlas pues se catapultan mucho con las redes sociales. Aquí está Mónica Lewinsky, que fue el primer caso de bullying, un bullying masivo, que ella ahorita se dedica a dar pláticas a nivel mundial de su experiencia y cómo esto le cambió completamente la vida. Y es que las redes sociales han creado un problema terrible, porque los niños cada vez más jóvenes tienen acceso a estas redes sociales, se ve como algo elitista, que el niño tenga su celular y tenga ya su Instagram, tenga su Facebook, y algo que parece bueno, pues es realmente muy malo. Y por otro lado, la mercadotecnia. La mercadotecnia, estamos invadidos de cantidad de comerciales, de letreros, etcétera, que nos invaden y nos ponen en un carril de un cuerpo perfecto, de una vida perfecta, y esto pues crea este trastorno. Como en estos desfiles tan famosos de Victoria's Secret, donde sacan a modelos perfectas, altas, esbeltas, con caras anguladas, bustos, abdomen y glúteos muy proporcionados. Y esto es lo que en muchos pacientes pues crea el estigma o digamos lo que quieren alcanzar en sus cuerpos, y es lo que piden cuando vienen al consultorio los pacientes. Sin embargo, la misma mercadotecnia ha creado, las mujeres se han enfadado y se han solicitado pues, que esto se retire, y pues han incorporado pacientes ya más endomórficos, mostrando pues realmente sus cuerpos con celulitis, lipodistrofia, pero bueno, esto va un poco más para la cuestión de mercadotecnia, y ahorita vamos a ver cómo esto también ha creado pues una transición en las modas. Pues muy bien. Este trastorno de dismórfico corporal se ha visto que tiene una gran relación con alteraciones en la infancia, como les decía, hijos que tuvieron padres negligentes, narcisistas, que comparaban a los hijos, comparaban a los compañeros. Muchas veces los pacientes que acuden a consulta con los papás, sobre todo las mamás, tengo experiencias así de que llega la mamá diciendo que quiere su hijo, solicitar una cirugía para la nariz de su hijo porque se está pareciendo al papá. Al preguntarle al hijo adolescente de 17 años, oye, tu nariz, ¿cómo la ves tú? ¿La sientes bien? Y dice, yo estoy perfecto, doctor, mi mamá es la que quiere que me opere. Entonces aquí son esos papás narcisistas que comienzan a atacar directa o indirectamente a los hijos, y esto pues crea estos trastornos tan severos. El abuso emocional, el abuso físico, sexual, son factores muy fuertes relacionados a este tipo de alteraciones. Y por otro lado, también el incremento de las mamás que están obsesionadas con estos cuerpos perfectos. Y estos son algunos de los rasgos que se han encontrado en estos pacientes que sienten vergüenza por su cuerpo,
pacientes, la mayoría son pacientes que son solteros, no han logrado pues casarse o tener una novia porque quieren la perfección. Ya son pacientes que comenzaron con cirugías estéticas desde muy temprana edad, muchas veces influenciados por los papás, por los medios sociales, las redes sociales, etcétera. Y bueno, son pacientes que persiguen la perfección. Y algo que me llama aquí la atención también, lo que les decía de los papás manipuladores o las mamás manipuladoras, que pues son los que hacen una gran influencia para estos pacientes. Muy bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos según el DSM-5? Son A, una preocupación por uno o más de defectos en el aspecto físico. Los pacientes durante el curso del trastorno, el individuo ha realizado comportamientos repetitivos. Los pacientes se llegan a ver en el espejo mucho tiempo, muchas veces en el día pierden tiempo, no se enfocan en su trabajo. La preocupación esta causa malestar clínicamente significativo. No se puede atribuir a otra condición médica, alguna otra patología, deficiencia, etcétera, algún tumor. La preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo. Muchos pacientes con anorexia. Y en los pacientes normalmente comienzan en tempranas edades, normalmente en la adolescencia, cuando empiezan a ver estos cambios, y obviamente con las redes sociales esto se magnifica. Es más en mujeres, 3-2, y los pacientes que hacen mucha halterofilia, pesas, es más común esto en hombres, la dismorfia muscular, tienen cuerpos muy musculosos. Normalmente las áreas que más se caracteriza por este trastorno es la cara, principalmente porque es la parte que más se pueden observar, pero es la piel, la nariz, sobre todo en hombres, cabello, abdomen. En las mujeres, muy común el busto. Últimamente se ha visto que el abdomen es algo tanto en adolescentes, personas también de la tercera edad, parece que están teniendo también este trastorno de dismórfico al querer un abdomen perfecto a esas edades. Y bueno, son preocupaciones que los pacientes pierden hasta 3 a 8 horas al día en estarse observando en el espejo. Pues como les comentaba hace un momento, los pacientes después de menopausia o personas mayores, parece que tienen mayor preocupación por su abdomen, por la nariz, la cara, que muchos de estos pacientes, afortunadamente, con una cirugía, pues resuelven su problema y este trastorno pues prácticamente desaparece. Pues muy bien. Este tipo de trastorno se relaciona a pacientes que presentan ansiedad, depresión, son muy hostiles, agresivos, incluso violentos. Se han descrito que algunos pacientes han hasta matado a cirujanos por resultados no satisfactorios. Y por otro lado, pacientes que tienen cierta relación con la medicina, como enfermeras, algunas secretarias o mismos médicos, se autoinfligen cirugías, como el caso hace poco reportaron ahí, creo que en la Ciudad de México, en Cuernavaca, una enfermera que se hizo una cirugía ella sola, una liposucción, y pues perdió la vida. Pues muy bien, como les comentaba al principio de la plática, esta revolución cognitiva, esta revolución agrícola, es decir, la parte del lenguaje, la parte del chisme, la parte de donde el ser humano realmente se integra como sociedad. Sin embargo, con el aumento de la televisión, las redes sociales, pues viene esta revolución de la multimedia. Y este libro muy bueno de Homo Videns es un poco cómo el ser humano ha evolucionado de ser Homo sapiens a ser ahora Homo Videns. Es decir, todo lo que ve el ser humano lo repite. ¿Cuántas veces han llegado al consultorio pacientes? Cantidad de pacientes, ya lo chequé en inteligencia artificial, que tengo esto, este es el diagnóstico, etcétera, o en Google antes, y esto es un tren que viene a toda velocidad. Entonces los pacientes repiten todo, no tienen ni idea de lo que están viendo. Muchas veces solamente pues preguntan a la computadora, a inteligencia artificial, y en algunas ocasiones en pacientes muy centrados pues tienen una buena evolución, pero en estos pacientes y sobre todo adolescentes que los exponen a este tipo de multimedias, pues tienen problemas muy severos y es lo que hace que se presente este tipo de trastornos. Entonces es la videocracia. Ahora ya
la televisión, los videos, TikTok, Instagram, tienen ya cierto poder fuerte en estos tipos de pacientes y son los pacientes que ahora ya a veces te reclaman, se vuelve una cuestión médico-legal. Entonces es muy importante estar atento a estos pacientes, y no nada más de cirugía plástica, los pacientes llegan ya automedicados, diagnosticados, etcétera, porque el amigo le dijo, que lo vio en Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ha creado realmente graves problemas, obviamente cirugía plástica más. El 80% de estos pacientes tienen ideas suicidas, y bueno, el trastorno dismórfico corporal tiene la tasa más alta de suicidio de todos los trastornos psiquiátricos. Es por eso que es una enfermedad que hay que estar muy pendiente en diagnosticar. Muy bien, en cirugía plástica en específico, la mayoría de los pacientes acude para resolver algún problema. Muchas veces los pacientes, sobre todo adolescentes o adultos, después de la maternidad, etcétera, tienen algún problema y sí, efectivamente, algún busto caído, un abdomen, resolvemos y el paciente perfectamente se integra a su vida social como antes. Sin embargo, este tipo de pacientes tienen altas expectativas, practican mucho esto del doctor shopping o de la cirujanología, donde llegan con nosotros, llegan conmigo, quieren hacerse una cirugía de 10, 8 horas, les digo que no, y me dicen, el cirujano de enfrente me hace todo, pues adelante. Y es ahí por eso que comienza a haber muchas muertes, porque los mismos cirujanos plásticos, sobre todo jóvenes, comienzan a ser presionados por este tipo de pacientes en las redes sociales donde quieren salir y quieren hacer cirugías. Ahorita lo último es cortar las costillas flotantes, que bueno, son cirugías realmente dolorosas, son cirugías que no están indicadas en mayores de 35 años, en pacientes que no están en su peso y talla, en pacientes con expectativas adecuadas, bueno, esto ya es muy relativo, y pues son pacientes que van a tener dolor cerca de 6 meses, que es lo que tiene que durar un corset para este tipo de cirugía. Me salgo un poco del tema, disculpen, pero bueno, esto es un poco para que vean el contexto, porque este trastorno es cada vez más común. También los pacientes cambian de una zona a otra, llegan por la nariz, luego aquí en el mentón, después el busto, el liposucción, etc. Muchos de estos pacientes, al no tener una expectativa adecuada, no estar bien aterrizados, pues se vuelven muy violentos, incluso ya ha habido casos donde matan a su cirujano. Entonces, pacientes, por ejemplo, esta es una paciente joven, muy guapa la paciente, pero pues el marido comienza a tener una vida social más intensa, ella se empieza a observar que tiene pues una deformidad, no le gusta este busto derecho más caído, pues buscan la perfección. Y bueno, pues para eso estamos. Otras pacientes que sí tenían una asimetría muy, muy severa, al operarlas quedan muy contentas, recuperan su autoestima y bueno, son pacientes muy aterrizadas también. Y es una paciente que durante la pandemia no tenía nada que hacer, me empieza a mandar fotografías muy intensas de que quedó mal, no le gustó el resultado. Arriba es el pre y el abajo es el postoperatorio. Y le mando yo estas imágenes donde le digo, pues mira, midiendo, ve la altura de tu codo, tu hombro, pues tu busto realmente está alto, está bien. Obviamente tiene cierta memoria al lado derecho, nadie es perfecto, nadie es completamente simétrico. Todos los pacientes buscan la simetría completa. Pacientes jóvenes de 16 años con gigantomastia, que son pacientes que no pueden hacer voleibol, hacer básquetbol con un busto muy grande. Al operarlas quedan muy contentas, les cambia completamente la vida. Entonces son pacientes también que, como esta otra, buscan una cirugía conservadora, una cirugía bonita de un lifting facial, una retidectomía, mejoran su cuello, el aspecto de su cara de forma muy conservadora y el marido sigue agradeciendo este tipo de resultados de cirugía. Pero fíjense bien, últimamente el abdomen se ha vuelto una obsesión. Si ven arriba es el abdomen de esta paciente, es un abdomen bonito, es un abdomen aceptable, sin embargo quieren más definición, quieren unos ombligos más bonitos, con líneas más definidas, y pues solamente logramos con cirugías como las abdominoplastías, donde hacemos una aplicatura del recto abdominal y conseguimos estos resultados. Pero bueno, se ha vuelto realmente una obsesión y estos pacientes ahí no acaban, después van con el gusto. Los hombres también, ojo con esto, los hombres, cuando llega un hombre de mayor de 35 años de edad a la consulta y quiere operarse la nariz, no es el mejor candidato.
Se ha descrito que pacientes mayores de 35 años, hombres que se operan la nariz, se vuelven locos. El hombre normalmente no está adecuado a los cambios drásticos de su cara. Una mujer se maquilla y se transforma, se cambia el pelo, se corta el cabello, etcétera, y pues está acostumbrada su cerebro a tener esta plasticidad cerebral de estos cambios. Un hombre no. Pues cuando llega un hombre, que normalmente pues son solteros, son inmaduros, tienen una expectativa alta, normalmente tienden al narcisismo, pues son muy malos clientes para este tipo de cirugía y son pacientes que tienen cierto trastorno. Por otro lado, están los pacientes de cirugía reconstructiva, que últimamente también están en aumento este trastorno dismórfico. Pacientes que tenían su vida perfecta, estaban muy bien, tienen un accidente de bicicleta, de automóvil, les desfigura la cara y entonces esto les crea una obsesión de querer buscar todos los tipos de tratamientos para quitar esa cicatriz. Pacientes muchos de ortopedia, pacientes muchos de cirugía oncológica como cáncer de mama, son los que cada vez quieren, entran a cirugía por un cáncer de mama y pierden el piso, diciendo a los pacientes, oye, tu problema es un cáncer, es algo delicado y quieren bustos perfectos. En fin, son pacientes que pierden el piso y es muy importante que estemos con estos pacientes diagnosticándolos y medicándolos adecuadamente. También por ahí un caso, un artista, quiero comentarles que estaba embarazada por y él tuvo un óbito y por una sesión de fotos la paciente acaba en terapia intensiva, casi es una trombosis a una pierna y casi pierde el pie. En fin, son historias de pacientes de veras con un narcisismo que genera este tipo de trastorno. Esto en específico en cirugía plástica. Pues muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es muy importante que estas pláticas las reciban todo nuestro staff, que estén enterados de este tipo de pacientes, porque a veces en la sala de espera pues llega un paciente primera vez, ya vio a muchos otros cirujanos plásticos, está comentando ya a lo mejor con la amiga, la mamá, la tía, se quejan de todo, son pacientes narcisistas, ansiosos, con cierta depresión algunos. Entonces todo el staff está atento a los comentarios de estos pacientes para poder hacer el diagnóstico. Por otro lado, pues existen algunos flujogramas para diagnosticar a estos tipos de pacientes, desde la entrevista, la observación del paciente, la impresión de todo el staff en el consultorio, y pues existen ya ciertos cuestionarios. Obviamente muchos de estos pacientes con una cirugía quedan perfectos. Por otro lado, otros pacientes se ven desde la consulta, la mamá, la actitud del paciente, pues son pacientes que tienen una expectativa muy alta, te enseñan la foto, la revista que quieren quedar como cierto artista, o te platican de la cirugía que se hizo cierto artista o deportista, y entonces ya habla de que el paciente pues, es un paciente psiquiátrico. Es sumamente difícil decirle a estos pacientes que necesitan una interconsulta de psiquiatría, pero en mi experiencia lo más directo es lo mejor. He tenido casos de pacientes que operé, quedaron bien, les enseño medidas, les enseño fotos y siguen insistiendo en que quieren operarse más. Y es ahí donde les digo, ¿sabes qué? Creo que tenemos que interconsultar a psiquiatría. Honestamente, estamos tocando fondo en ciertas cosas. Entonces es importante hablar muy directo con los pacientes. Muy bien, en la pandemia de COVID, este trastorno tuvo un incremento impresionante. Gracias a todas el home office, todas las videoconferencias, los pacientes pues, se veían la cara todo el tiempo y muchos jóvenes de 30, 20 años, me preguntaban, oye, es que veo mi párpado caído y entonces hay un incremento del 70% en cirugía facial, sobre todo rinoplastías, blefaroplastías y retidectomías. Digo, por nosotros, muy bien. Pero si este tipo de pacientes con estos trastornos, entonces era también fobia social. Y entonces aquí los pacientes ahora querían ser perfectos, operarse sus caras para estar muy bien presentados. Bueno, este incremento de casi un 70% de las redes sociales hace que la red social tenga bien una vida alterna, se ha incrementado, no solamente en el perfeccionismo de los cuerpos, sino también
que los pacientes ya ahora se creen perros, se creen gatos, etcétera. Entonces esto ha creado pues un diferente sentido de conexión personal. Los pacientes ya no se integran tan fácil y ojo, con esto pues, los niños son los que más se han afectado, sobre todo los niños que están en preparatoria. Por otro lado tenemos esto, que es la narcocultura, la narcoestética. En los últimos 15, 20 años se han presentado cada vez más series y televisivas de todo esto del narco. Y el narco lo que ha traído es que pues son modas muy exuberantes, son modas muy exageradas, que esto hace que este tipo de pacientes, Sinaloa, Guadalajara, lo ven en los centros comerciales, plazas, el clásico buchón, que este término, por cierto, viene del whisky que se llama Buchanan's, ellos decían Buchanan's porque sí lo leían, y de ahí viene el buchón. Entonces, este término de la narcocultura, la narcoestética, pues ahora los pacientes al tener mucho dinero simplemente solicitan cirugías y cirugías y cirugías porque es lo que tienen dinero y quieren más cirugías. Y entonces se vuelve una competencia de tener una cinturita de avispa, tener mucho gusto, muchas nalgas y no tienen límite. Y colegas míos en Guadalajara y Sinaloa me dicen, es que sabes que los pacientes aquí no tienen llenadera, quieren resultados muy exagerados y eso nos lleva en ciudades como Guadalajara, Sinaloa, incluso el norte del país, pues llevan a exagerar este tipo de cirugías y hacer cirugías en combo, donde hacen mommy makeovers, hacen cirugías de cara, busto, en una sola procedimiento, son cirugías de 10 horas, acaban en terapia intensiva, trombosis venosas, trombosis pulmonares y pues muertes. Por eso, si se fijan en los últimos meses o semanas, hay un incremento importante en muertes en cirugía plástica, sobre todo en cirujanos plásticos jóvenes que quieren aparecer pues en las noticias y pues sí lo logran, pero de una manera no adecuada, ¿verdad? Pues muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Principalmente, pues, si el paciente quiere una mejoría de su cuerpo y el trastorno, pues, es leve, hay algunas clasificaciones, se puede operar y el paciente puede mejorar. Sin embargo, el 91% no muestra cambio, empeora, muchas veces se vuelven locos y se vuelve un caso médico legal. Los pacientes se les explica la cirugía, complicaciones, etcétera, van con un familiar, la amiga, se les firma y evidentemente los pacientes no entienden que pues tienen un trastorno, una obsesión. Y bueno, en este estudio se vio que los pacientes que se hacían rinoplastías, si no se les hacía un test previo, los pacientes acababan con un trastorno dimórfico corporal y pues acababan en el psiquiatra. El tratamiento también pues, es farmacológico, inhibidores de la serotonina y pues obviamente también psicoterapia. Sin embargo, estos pacientes son muy difíciles de manejar en ambos casos. Lo que sí podemos hacer y reconocer es que la causa de toda, la raíz de todas estas, digamos, trastornos, entre ellos el dismórfico corporal, pues es una infancia negligente con muchos problemas y es aquí donde me permito traerles algo que tenemos que hacer como médicos. Dicen que la mejor medicina es la preventiva y veo cada vez más niños que los papás les dan celulares, les dan, no solo eso, les sacan cuentas de Instagram o Facebook. Entonces esto ya no es tanto el coeficiente intelectual que se va disminuyendo en los niños, sino ahora les crea problemas muy severos como este trastorno dismórfico, pero también ya está creando problemas escolares de pacientes niños que sobre todo los papás, no se han visto casos ahí donde solicitan cirugías transexuales porque su hijo tiende a ser mujer u hombre, no sé, y los papás comienzan a buscar legalmente esto. Entonces los papás, como los hijos,
están trastornados y empieza esto cada vez más y es un tren que viene a toda velocidad y ojo, porque pues, tiene también la inteligencia artificial. Entonces este efecto multimedia pues ha creado que familias se estén destruyendo, pacientes con más sedentarismo, pacientes que ya no duermen, se la pasan viendo televisión o el WhatsApp o quieren likes en sus Instagram. Entonces esto pues está creando cada vez más trastornos como este dismórfico corporal, pero también otro tipo de alteraciones de ansiedad, etcétera. Y bueno, en este periódico New York Times en 2019 comentaba algo interesante, dice que la interacción humana ahora se vuelve un lujo. Cuanto más adinerado eres, más gastas para no tener pantalla cerca de ti. Por ahí Steve Jobs decía que no le dejaba a sus hijos tener iPads y celulares porque pues esto traía un trastorno muy severo. Y bueno, la comunidad de alguien siente al interactuar con otra persona podría convertirse ahora en un nuevo marcador de clase social. Y esto, pues, en un libro que se llama 21 lecciones del siglo XXI de Yuval Harari, comenta que las profesiones del futuro, una de las mejores pagadas va a ser la enfermería, porque aunque la robótica está creciendo muchísimo, finalmente los seres humanos, como lo puse al inicio de la plática, somos seres chismosos. Nos gusta, no chismoso de chismear tonterías, sino de tener esa relación social. Somos seres sociales, pero necesitamos eliminar las pantallas, necesitamos convivir más con ustedes, seres queridos, abuelos, etcétera. Muy bien. Pues como conclusiones, el trastorno dismórfico corporal está en aumento, está subdiagnosticado, tiene un pronóstico relativo. Los pacientes que se operan, que tienen un trastorno leve o moderado, pueden aliviarse. Sin embargo, pues esto tiene un pronóstico relativo porque cambian luego de región, se vuelven a hacer casos médicos legales. Y bueno, la prevención, como les mencionaba hace un rato, es importante. Las familias, hay que evitar la exposición temprana al multimedia, disminución de calidad educativa. Esto en los salones ahora se diagnostican muchos también trastornos de déficit de atención, los medican los niños, el incremento de redes sociales y mercadotecnia. Ahora los niños en escuelas y los colegios les dan computador, les dan iPad y es lo que está de moda. Si no vas a una escuela de estos es que no estás bien y eso es todo lo contrario, ¿no? Y por otro lado, la alimentación, muchos alimentos tienen muchos nitritos, están súper azucaradas, los niños a muy temprana edad están tomando Coca-Cola, refrescos, todo es azúcar, alimentos procesados, embutidos, etcétera, pues crea todo un trastorno mental en los niños, aunado a redes sociales, Instagram. Y por otro lado, la sobremedicación. Los pacientes ya se les hace muy fácil, ven en televisión, test, medicamentos controlados y pues empiezan a medicar. Entonces, es importante tener un pensamiento crítico, médico, adecuado, tener un contacto humano con los pacientes, no nada más ver la parte del trastorno dismórfico, sino también ver alrededor de estos pacientes, ser empático con ellos. Y bueno, viene una transición tecnológica que es un tren que viene a toda velocidad y no hay manera de detenerlo. Y hay que estar atento cuando se fusione la robótica con la inteligencia artificial. La robótica en específico, los neurotransmisores, todos estos sensores que van a colocar en los robots, esto aunado a la inteligencia artificial, pues va a ser realmente la causa de la humanidad. No lo digo yo, hay cantidad de libros. Y pues muy bien, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagamos nada. Muchas gracias y vamos ahora con las preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Tenemos 833 conectados, nuevamente como cada miércoles desde diferentes partes de la República, personas de Puebla, por supuesto de Veracruz, nos están saludando los amigos del norte también, tenemos gente también de otros países
Y bueno, la verdad es que el tema fue sumamente interesante. Lo llevamos muy bien de la mano de un experto en el tema, el doctor Rommel, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, doctor. Qué gusto que se haya conectado. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos por su invitación y espero que seamos de utilidad y ayuda en estas situaciones. Sí, vaya que las redes sociales han venido a modificar mucho la forma en la que no solo vemos la vida, sino en la que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Todos los ejemplos, los bombardeos, la publicidad, lo que día a día todas y cada una de estas plataformas pues tratan de moldear en nuestro pensamiento. Hay varias preguntas de nuestros colegiados. Una de esas preguntas me parece muy ad hoc porque el doctor nos comenta que obviamente todo eso debe de ir de la mano con un apoyo tanto psicológico como psiquiátrico. En su experiencia, ¿qué es lo que cree que ha funcionado mejor o cómo sería el orden de la valoración integral de este tipo de pacientes? Yo creo que, muchas gracias, excelente pregunta. Eh, yo creo que como cirujano plástico tienes que tener una experiencia en esta parte psicológica o psiquiátrica en los pacientes y ya te lo va dando desde el tipo de paciente que acude al consultorio, qué solicita, etcétera, y te va dando muchas pistas de que el paciente puede, alertas de que tiene este trastorno, y tienes que ser muy directo y honesto, ¿no? Hay pacientes que literal tienes que decirles, oye, estás bien, no te hagas nada, y si insisten, decirles, necesitas una valoración por psiquiatría o psicología. Habrá pacientes que se pongan muy agresivos. Ahora, la verdad es que normalmente ellos saben, o sea, que tienen esto y reaccionan bastante tranquilos normalmente, ¿no? Sí hay pacientes que de repente explotan en la consulta y regresan, se disculpan, pero bueno, ya aceptan la situación. Pero lo ideal es que sí se envíen y siempre se cuente con un psicólogo o un psiquiatra. Ok, correcto. Muchos de estos pacientes me imagino que también deben de llevar algún tipo de medicación, ¿no? O sea, un tratamiento de forma integral, pero además también con fármacos. Sí, así es. La verdad es que ya aparte de psicología o psiquiatría, más, primero yo creo que es parte terapia. Muchos de los pacientes requieren terapia. Hay ya cantidades ahorita de especialistas en esto, pero finalmente requieren de una cuestión de medicamento. Ahora, hay pacientes que están muy bien, o sea, tienen una buena terapia, están muy bien medicados y resulta que con la cirugía también pueden mejorar. O sea, realmente hay pacientes que están muy aterrizados, obviamente, digamos, medicados y con la terapia, y con la cirugía pueden mejorar. Todo esto se hace en conjunto. Tengo pacientes, por ejemplo, que sí les pido una valoración por psiquiatría y han llegado con la valoración y ya están y muy aterrizados, se les dice, se les habla tal cual la situación en la que están y quedan perfectos. Años después regresan por otra cirugía, se les vuelve a pedir otra nueva valoración por psiquiatría, lo hacen, pero digamos que no están con una expectativa tan alta, aceptan bastante bien las cirugías y mejoran su calidad, ¿no? Claro, y eso es muy importante porque creo que un poquito la idea común que teníamos era que con el psiquiatra, con el terapeuta ibas, pero como para que te convenciera de no operarte, ¿no? Entonces, en realidad es bueno saber esto, que la cirugía se puede hacer, pero ya con este manejo las expectativas son mucho más reales. Hay varios comentarios de felicitaciones, excelente Gracias. plática, una sesión muy interesante. Ya confirmados, tenemos gente de Guatemala, Salvador, Perú, Bolivia. Así que hasta esos lugares anda su ponencia, doctor. Muchas Y gracias. algo que también a mí me llamaba mucho la atención, digo, nosotros vemos más a lo mejor este tipo de pacientes, tenemos muchos colegiados que también son geriatras, es que ese trastorno sea tan frecuente en esa población. La verdad es que yo hubiera pensado que es más del joven, del adulto joven, Sí. pero que en población geriátrica también se presente es interesante. Sí, ya en los últimos 10 años, 15, voy a ponerlo así, cada vez veo en los avances de la medicina, pues gracias al avance de la medicina en general, pues hay pacientes ya de la tercera edad muy bien, o sea, en perfectas condiciones, y me da gusto
que soliciten pues una mejoría estética. Sin embargo, hay pacientes que muy aterrizados y hay pacientes que también ya es una obsesión. Son estos pacientes que ya llegan vamos a poner 60, 70, ya tienen muchísimas cirugías y siguen solicitando mejoras fuera de la realidad. Y aquí es donde pues sí necesitamos aporte o apoyo por psiquiatría y psicología. Sin embargo, igual, siempre y cuando los pacientes se hayan realizado sus estudios adecuados, se pueden realizar las cirugías y quedan también con buena satisfacción. Y como bien lo dijo doctora, antes era evitar la cirugía. Ahora, si se lleva de la mano, podemos trabajar en conjunto. Entonces, en vez de vamos a poner 20 cirugías que tuvo Michael Jackson, a lo mejor son 5, pero el paciente llega a los 70 muy bien y contento porque está bien manejado. Y eso es bien importante, ¿no? Tener las interdisciplinas bastante, que conozcamos el tema y que lo sepamos llevar de la mano y manejar en conjunto. Claro, sin duda, doctor. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que un paciente que va con ustedes a valoración, que va solicitando una cirugía, entra dentro de este trastorno? O sea, que ya es un paciente que requiere de esta atención multidisciplinaria. Sí, mira, es muy común. Voy a poner un ejemplo así. Paciente de 30 años, soltero, lo ves desde su forma de vestir, forma de hablar, tienen puestos a lo mejor a veces de dirección, etcétera. Y después en la consulta comienzan con alguna comparación, una fotografía de algún modelo, mujer, hombre, etcétera. Te enseñan la nariz, o sea, muy específico qué es lo que quieren. Dos, son personas que se cuidan mucho, digamos, hay muchas veces son personas que son atractivos ya y entonces quieren algo, me dicen, por ejemplo, la nariz, es que esta nariz está un poquito desviada y la ves y dices, oye, tu nariz está perfecta, no te hagas nada. Entonces, es que ahí ya es una alerta fuertísima, ¿no? Igual mujeres que tienen un cuerpo esbelto, hacen mucho ejercicio y les molesta porque a lo mejor un busto está ligeramente caído, etcétera. Entonces, estos son los pacientes que hay que poner alerta y ahí mismo les puedes decir, oye, yo creo que yo te sugiero primero amablemente que no se hagan nada, que están perfectas, que ya están bien, pero regresan otra vez a una consulta y ahí dices, no, esta paciente sí realmente quiere esto, entonces ya les hablas de este síndrome, de este trastorno, y entonces ellos a lo mejor no lo conocen y ya empiezan a saber que sí, tengo terapia, nunca lo había comentado con mi terapista, voy a empezar a verlo, y algunos pacientes sí tienen un buen camino. La verdad es que hoy por hoy, con consultas por videollamada, videoconsultas, todo esto, los pacientes la verdad es que están más cerca de tener esta atención médica adecuada. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Aquí tenemos un comentario. La doctora nos dice que pues cada vez esto se ve mucho más frecuente en las adolescentes. Cada vez a menor edad comienzan las cirugías plásticas y que se han complicado porque muchas veces existen malformaciones congénitas, cardíacas, que la paciente incluso desconocía y que pues por supuesto llevan a que la evolución sea bastante tórpida, muchas veces incluso a La escenarios más graves, ¿no? A la muerte. Y pues bueno, aquí la doctora nos comenta que también sería muy importante que pues nosotros como internistas nos involucremos en la valoración preparatoria temprana de estos pacientes específicamente, ¿no? Porque de lo contrario, cuando ya llegan las complicaciones, pues ya hay muy poco a veces que se pueda ofrecer. Sí, así es. La verdad es que el que los adolescentes, vamos a poner desde los 12 años o incluso antes, ya tengan acceso no solo al celular, sino a las redes sociales, crea realmente un encontronazo fuerte en su identificación. Y como bien lo dice doctora, nosotros, bueno, al menos aquí en nuestro equipo, en el consultorio, siempre pedimos valoraciones preoperatorias donde pues, a veces dicen que 4 ojos o más cabezas ven más, ¿no? Entonces, a veces yo no vi algo y no se comportó de alguna manera, entonces eso es importante. Por otro lado, adolescentes, y hay casos ahorita en noticias, ¿no? De cosas que se han operado ahí, están muy, muy preciso y específico a quiénes debemos de operar, en qué casos y qué pacientes y qué tipo de cirugías, y eso es algo que la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y la americana y todo se viene estudiando desde hace años. Y entonces, justo por eso, los cirujanos
hablé ahí de los jóvenes, cirujanos plásticos jóvenes, por a veces entrar en este rol de cirugías, se atreven a hacer a estas cirugías y a veces no tan jóvenes, ¿verdad? Pero sí es un tema importante de tenerlo con mucho cuidado. Algo que les digo a mis pacientes es de que, o a mis anestesiólogos, de que los pacientes más jóvenes que se someten a una cirugía siempre son los más delicados porque no conocen, su cuerpo no conoce los medicamentos. Y a veces se cree que es lo contrario, ¿no? De que, pues es una mama de aumento, joven, 20 años, de aguas. Entonces, esa paciente no es lo mismo una señora de 50 que ya tuvo cesáreas, la operaron de la vesícula, etcétera, ya hasta te dice qué medicamentos quieren. Sí, claro, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Aparte, como pacientes, creo que la expectativa que se tiene cuando entras a quirófano por una cirugía plástica es como de que es muy sencillo, es algo rápido, no te tiene por qué pasar nada. No es como cuando ya tienes una enfermedad, entras a quirófano y ya incluso el paciente entra hasta con esa conciencia de que algo se puede complicar. Como si en la cirugía plástica no pasara eso, el escenario que el paciente se pinta es muy distinto. Tenemos otra pregunta, va muy de la mano de la previa de lo que ya nos comentó. Y es pues qué tanto se solicita una valoración preparatoria en pacientes jóvenes. Nos comenta que en su equipo esto pues es algo de rutina, eso es maravilloso. La realidad es que muchas veces dejamos la valoración preparatoria para el adulto que supera los 40 años o para alguien que tiene enfermedades conocidas, pero es bueno saber que hay equipos en donde al joven ya se le considera con ese riesgo potencial y se le solicita la valoración del internista, ¿no? Sí, la Otra verdad es que ya incluso hay hospitales que por protocolo te lo piden, sí. Excelente. Otra pregunta, la doctora Mosqueda nos comenta, ¿el trastorno dismórfico tiene que ver con la autoestima o es por el bombardeo mediático del estándar de belleza? Pues yo creo que el autoestima ya está muy alterado, ¿no? O sea, como dije, si desde adolescentes o previo, es más, ya niños 5 o 6 años les prestan ya celulares, estamos siendo bombardeados ya con esto. Por ahí casos de niños que solicitan cirugías transexuales desde los 5 o 6 años, pero en realidad no son los niños, ¿no? Son los papás. Entonces, yo creo que son las dos partes que se está alterando. El libre albedrío pues, realmente no existe, entonces esto comienza, y menos con estas redes sociales que están atiborrados. Cualquier lugar que vas, cualquier lugar que, televisión, todo estamos bombardeados de una cantidad impresionante. Es más, los algoritmos ya, tú abres un celular, te escucha, sabe qué quieres y tú crees que es lo que tú quieres, no, en realidad es lo que las compañías te empiezan a influenciar en esto, ¿no? Y entonces la autoestima pues también está muy alterada y trastornada. Vamos a suponer, hay pacientes que son muy seguros, etcétera, pero en cualquier momento puede alterarlos este tipo de imágenes, redes sociales o el bullying, etcétera. Entonces, y por ahí poner el caso de Mónica Lewinsky, ¿no? Cómo le cambió completamente la vida y ahorita esto, no nada, ella fue la primera, pero ya ahorita esto es masivo. Correcto, sí, claro. Esto podría llevar, es otra de las preguntas de los colegiados, a que la cirugía plástica se considere una cirugía de riesgo. Yo creo que cualquier cirugía, hasta sacarse una uña, tiene riesgos, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que estar muy conscientes. Yo a los pacientes a veces van al dentista y dicen, no, pues voy al dentista. Oye, hay pacientes que reaccionan a la medicación, desde una penicilina, etcétera. Yo creo que cualquier cirugía, por mínima que sea, tiene riesgos elevados y si no estamos nosotros como médicos conscientes de eso, ya estamos fallando, ¿no? Entonces yo creo que como médicos y en general y ya especialistas, a veces creemos que, es una liposucción de papada, por ejemplo. No, pues es algo aquí en el consultorio. Oye, es el cuello. O sea, puedes lastimar algún vaso ahí importante. Pero entonces, ¿qué pasa? Los pacientes, es que el de enfrente me cobra 3 pesos y tú me estás cobrando 10, por decir. Entonces yo les digo, bueno, es tu vida, tú sabes. Y entonces se les hace algo, vamos, normalizamos las cosas malas. Y eso es algo que también va un poco en boga de todo esto de la televisión.
Sí, claro, totalmente, ¿no? A veces lo barato termina saliendo mucho más caro. La televisión nos ha dado claras muestras de esto. Y qué importante saber que hay equipos como el que usted encabeza de gente profesional multidisciplinario, en donde hay una seriedad, porque pues justamente estas situaciones creo que es lo que ha llevado a que muchas veces se caiga con charlatanes, con gente no tan profesional, y pues como pacientes deberíamos entender que lo que está en juego es nuestra vida, ¿no? No solamente lo estético. Hay otra pregunta muy particular justamente. Nos dicen, ¿qué opina usted del caso de Ninel Conde? Y si existe un número de intervenciones quirúrgicas, así como tal, para ponerlo en cifra, para considerar algo ya patológico. Mira, el caso, por ejemplo, Ninel Conde, pues es una que todos, y muy bien, digo, porque todos la hemos visto su transformación, ¿no? Ella lleva cerca de casi 30 y tantas cirugías. Eh, no hay un número como tal de cirugías estipulado, ¿no? Sin embargo, nosotros, en el punto de vista de la cirugía plástica, nos enfocamos más en la, digamos, en la armonía facial, la armonía corporal y en la reconstrucción. Es decir, si un paciente tiene una buena función, es lo primero, ya no hay que tocar. Si el paciente está buscando una perfección y ya lleva 3, 4 cirugías, definitivo ya es un paciente psiquiátrico porque no existe la perfección. El que busca la perfección, pues no está bien. Ok, eso es muy interesante, ¿no? Porque podríamos pensar que el que lleva 15 es el que tiene problemas, pero si son bien llevadas, más bien a lo mejor el que lleva una, pero con esa expectativa de quedar perfecto es el tema, ¿no? Así es. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por todos sus comentarios. La verdad es que creo que esto es muy enriquecedor. Como bien lo comentaron los colegiados, nosotros lo vemos desde el lado preoperatorio, las complicaciones posoperatorias, pero saber todo lo que queda entre estos dos eventos y el saber cómo se maneja ese trastorno por parte de todo el equipo multidisciplinario, cirugía plástica como algo muy relevante también, pues sin duda ha sido muy enriquecedor. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Les Al contrario, agradezco muchas mucho gracias. a todos los que se conectaron. Por supuesto, invitarlos. Ya estamos a días de nuestro Congreso Nacional en León, Guanajuato. Si ya tienen todo reservado, si no, están todavía dentro del tiempo. Ahí también se tratarán muchos temas como el de ahorita, temas actuales, temas relevantes y por supuesto que seguiremos con este tipo de línea en nuestras sesiones de cada mes. Muchas gracias nuevamente, doctor, y buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches.